Bienvenidos a este nuevo programa de En Buenas Manos. El tema de hoy va a ser el paciente y su historia. Será abordado por profesionales del Centro Médico Santa María y lo dejo en manos de los protagonistas. Tenía desde la cabeza hasta las piernas que no podía más caminar, no podía estar más parada. Y bueno, yo empecé con el neurólogo, él fue el que me descubrió que yo tenía una ACV en el 2010, el 9 de diciembre. Hará 4 meses me volvió a pasar lo mismo, en pleno centro, me perdí y hablé enseguida al doctor. Me dijo, relájese y duerma. Muchos fueron los motivos. El principal, bueno, yo empecé a buscar para quedar embarazada. Y era como que estaba muy flaquita, los médicos no sabían, nadie me decía nada. Estaba hiper flaca, o sea, pesaba 43, imagínate. Y bueno, y quería quedar embarazada, pero obviamente no quedaba, pues entre que estaba flaca y desarmonizada. A todo esto me hago un examen ginecológico, me sale que tengo algo así como HPV, que no es, bueno, es un virus. No, el ginecólogo me decía que era por esto, o que no quedé porque tenía HPV, después iba todo el mundo me decía porque estás muy flaca, qué sé yo, no. Y yo padecí de alergia asmática toda mi vida. Y comencé tratamientos de diferente tipo, tratamiento nuevo que empezaba. A lo mejor había una señal de que empezaba todo bien, todo bárbaro, pero después me agarraba una crisis severa y se terminó el tratamiento. Falta de aire, se cierra el pecho, me agarra una crisis fuerte, un ataque de asma y termino internada en carpa de oxígeno, con un cóctel de medicación de todo tipo, broncodilatadores, corticoides sobre todo. Por eso ahora, a esta edad, hace unos años, empecé a engordar, pero todo eso es consecuencia, aparte de comer, es consecuencia de los mismos medicamentos. Yo agarré un enfriamiento muy grande cuando era chica, tenía un año y medio, y empecé con broncoespasmo, me trataron los broncoespasmos como una bronquitis, y se fue haciendo crónico. En aquella época el tratamiento para el asma no era eficiente. Se tomaba más como que era todo muy psicosomático y no orgánico. Y van de la mano. Y la medicación fundamental era corticoide. Y salir de la crisis con oxígeno. Yo estuve internada en terapia intensiva varias oportunidades y estuve en coma 2. Dentro de la temática del programa de hoy, que es el paciente y su historia, yo vengo a invitarlos a un taller que se va a realizar acá en el Centro Médico Santa María con la temática de cómo influye la luna en nuestras emociones. Dentro de o desde el campo de la astrología, que es lo que yo manejo, la luna es la energía que configura nuestro cuerpo emocional, teniendo en cuenta siempre que bueno, un ser humano no es solamente un cuerpo físico y biológico, sino que además tenemos un cuerpo emocional, un cuerpo mental y un cuerpo espiritual, y que un síntoma
físico, un síntoma o una enfermedad física, siempre comienza en uno de estos cuerpos y que se manifiesta después en el cuerpo físico. La luna entonces es la que nos proporciona los datos desde el símbolo astrológico para que podamos conocer cómo funcionan nuestras emociones y cómo se ha configurado históricamente desde nuestros inicios el hogar de origen, que es también el simbolismo que nos proporciona la luna. En estas primeras relaciones que se dan en el hogar de origen, fundamentalmente en la relación con nuestra madre o con quien haya cumplido la función materna, es donde vamos a construir como si fuera una matriz relacional que se imprime en nuestra psiquis, en nuestro inconsciente, y que después vamos a trasladar a lo largo de nuestra vida al resto de nuestras relaciones. Desde el taller lo que nos proponemos es poder identificar dónde están los núcleos del conflicto y que cada uno de los participantes, si es posible, por eso pedimos si pueden hacer la inscripción anticipadamente y que si nos dejan su fecha de nacimiento, que cada uno de los participantes se vaya con su carta natal en la mano y una pequeña devolución personalizada sobre la luna de nacimiento. Cuando hablamos de las lunas en astrología, nos referimos no a que, la luna como cuerpo celeste es una sola, pero tiene distintas cualidades energéticas de acuerdo al día de nacimiento de cada persona. Por ejemplo, el día que yo nací, la luna estaba transitando la constelación de Aries. Eso va a darme a mí, en mi psiquis, una impronta o una cualidad energética que va a ser diferente a una persona que nació 2 días después cuando la luna estaba transitando otra constelación, que puede ser de Tauro, de Géminis. Bueno, entonces los esperamos el 12 de mayo en el Centro Médico Santa María. ¿Cómo influye la luna en nuestras emociones? Estudio Pilates, Centro de Estética y Pilates, Drenaje Linfático, Ondas Rusas, Ultrasonido, Corrientes 1431, Rosario. Darozón, tecnología en ozono, su solución en ozonización desde siempre. Sentí la mejoría. Si a mí Dios se ve que me guiaba, que yo por medio de alguien tenía que enterarme de este médico, me faltaba nomás que hacerme el electro para poderme operar al otro día. Todo me lo sacó el doctor, porque a mí me dolía desde acá arriba hasta acá. Yo parada a ver una vidriera no podía. En la mesa si tenía que recortar algo, que me gusta siempre la tijera cortar y hacer cosas, no podía estar parada. En 4 días yo no tuve más dolor. Me empecé a parar en la mesa a cortar una pollera para una hermana que está gorda. Digamos, lo que me pasaba a mí era que tenía una conjunción de cosas. Se me habían juntado muchas cosas y eso hacía que yo esté desarmonizada y bueno, no era algo concreto que vine porque dije, fueron muchas cosas que yo fui juntando y bueno, y llegué acá. Días después de haber venido acá empecé a tener sueños, y después me empecé a sentir cada vez mejor, y mejor, y mejor, y mejor, hasta que... Nada, acá estoy embarazadísima.
Yo de chica, no sé lo que es correr y saltar de chica porque me prohibían toda actividad física. De grande tuve episodios de años donde anduve muy bien, hice también otro tipo de tratamiento alternativo, también con médicos que no eran de acá, y estuve más o menos un lapso de 10 años que estuve bien, que fueron los años en que yo tuve a mis hijos. Y después volví a hacer una especie de, porque yo ahora en edad adulta estoy haciendo muy seguido todos los años neumonías, y con la neumonía se me desencadena la crisis asmática, entonces se me complican las dos cosas. Yo el primer día que vine, bueno, ya desde el hecho de que entrar acá ya uno siente una paz y una tranquilidad espiritual terrible, ¿no? Y que el doctor es una persona con la que transmite mucha energía positiva y tranquilidad. Me tomó mucho tiempo decidirme. Vine por medio de una vecina que todos los días me insistía: ¿cuándo vas a ir? ¿Cuándo vas a ir? Y como no sabía bien de qué se trataba, digo, bueno, voy a probar. Si ya probé tantas otras cosas, más no me va a hacer. Y llegué, pero no llegué con convencimiento de que esto me iba a dar resultado. Y una vez que el doctor me atendió, cuando salí de acá, no es que sentí cambio, pero sentí como que salí más liviana, como que estaba flotando. Y después, día a día, fui notando que sí, que me estuvo dando resultado. Me daba cuenta al pasar los días, no es que fue una cosa boom, pero al pasar los días fui notando cambios, y los mismos familiares me decían que me notaban cambios en el semblante, en la cara, en un montón de aspectos que físicamente me lo veían. Todo paciente que llega a la consulta trae una historia de vida, y muchas veces la manifiesta en consultorio. Es fundamental que el médico escuche al paciente. Más que armar una historia clínica o hacer preguntas durante la primera consulta, es importante la escucha, porque esta historia que trae el paciente puede estar relacionada con el motivo de consulta y con la patología que el paciente trae. Por lo tanto, en vez de una historia clínica exhaustiva, el escuchar sus problemas, sus emociones y su historia nos ayuda a resolver estos problemas. Esta escucha es importante porque en relación a la historia del paciente, por ejemplo, un paciente que durante la niñez tiene algún conflicto con los padres, con la madre o con el padre, esto puede traer en la edad adulta una disfunción sexual y está relacionado con el motivo de consulta. Por eso, aparte, es importante dedicarle tiempo a la consulta. Yo generalmente hago consultas de 1 hora, cuestión de que pueda escuchar al paciente con tranquilidad y prestar atención a lo que él manifiesta. No es lo mismo una consulta clínica, que a lo mejor este conflicto con la mamá o con el papá puede traer una cefalea. Esto está relacionado con algún síntoma psicosomático, pero generalmente el clínico adjudica la cefalea como algo orgánico y no lo relaciona con la historia del paciente. Esto generalmente los sexólogos tenemos muy en cuenta. Muchas veces la historia que te manifiesta el paciente en la consulta te puede servir como diagnóstico, digamos, de la patología, o está relacionado con el motivo de consulta del paciente. Y a veces no, a veces esta historia le preocupa al paciente, o generalmente el paciente te manifiesta lo que le preocupa o lo que tiene registrado o lo que le molesta, y no tiene relación con el síntoma. Pero siempre es bueno saberlo, que el médico tenga en cuenta la historia del paciente, porque tal vez puede estar relacionado con otro síntoma
o con otro problema. Juan Orsi Propiedades, alquileres, ventas, tasaciones, San Martín 583, teléfono 425-3702. Perfectamente bien, camino, me hago los mandados, salgo a la calle, sí, camino y tomo los ómnibus, no voy en taxi, yo subo al colectivo y bajo de ese y subo al otro. Y no lo pueden creer, nomás que me encuentran muy delgada de la cara, muy delgada de la cara. Pero yo tengo una peluquera. Dice Gregoria, lo bien que está. No quieren creer la edad que tengo. No quieren creer. Me falta menos de un para cumplir los 80. Y bajo y subo los colectivos. Emocional, me siento mucho más fuerte, como más sana. Como que fui sanando muchas cosas emocionales con esta terapia. Después de la primera vez que vine, Luis me dice, te pueden pasar ciertas cosas, descomponerte, tener mucho cansancio. Y a mí particularmente, lo que me pasó fue que tuve muchos sueños. Yo soy propensa a soñar, entonces soñaba cosas, pero como purgando el alma, me parece. Pero sí que a mí a nivel personal, emocional, físico y bueno, en todos los aspectos me ayudó un montón y me siento como más fuerte, más... Es como que uno empieza a sentir que está más contento, con más ganas de hacer cosas. Me sentí bien orgánicamente, porque es como que yo los medicamentos que estaba tomando todos los días, ahora hay días que me olvido tomarlo. Entonces ya eso es algo muy notorio e importante. Yo tenía un pequeño fibroma y las últimas ecografías que me fueron haciendo para testear cómo estaban los controles que me daba la ginecóloga, iba en progreso, era muy chiquito, porque de 7 milímetros aumentó a 9 milímetros y yo me dejé controlar. Como vine acá, me sentí bien, digo, bueno, como ahora estoy bien, tengo que tratarme lo otro. Entonces me fui a hacer un chequeo, me volví a hacer todo un chequeo hasta de análisis completo y no apareció mal fibroma. Y yo estaba segura que iba a pasar eso. Es como que uno revive, se siente más aliviado, más congraciado con la vida, con la naturaleza, con el espacio donde uno se mueve. Cuando vemos a los pacientes en nuestros consultorios, en este centro médico, intentamos abordarlos siempre como una historia clínica médica, ¿no? Pero, ¿qué sucede cuando el paciente intenta hablar de sus emociones, de su historia tan particular, de su historia que lo individualiza, de su historia que lo ha llevado a través de todas sus vivencias, quizás a enfermarse? Esta es la parte que las historias clínicas médicas no hablan. Las historias clínicas médicas hablan de las cuestiones del
método de tratamiento que vamos a realizar, de los síntomas por los cuales consultó, cómo vamos a tratar estos síntomas, cuál es nuestro pronóstico y en realidad qué tratamiento vamos a abordar. Pero cuando tenemos que hablar desde un punto de vista natural y hacer un tratamiento natural, es importantísimo ver el contexto en el cual el paciente se ha movido durante su vida, en realidad cuáles son todos sus sentimientos, sus emociones, las vivencias familiares, las vivencias individuales, sus frustraciones. Por lo cual la historia clínica se vuelve mucho más, no resumida, sino mucho más importante, debido a que hay muchos síntomas, signos que en realidad pertenecen a la historia personal. Esta historia personal ha sido vivida de forma a veces tan dolorosa, en una forma tan profunda, que termina en esta enfermedad por la cual consulta o los síntomas por los cuales consultan. El paciente y su historia habla de su enfermedad actual, habla de su dolencia actual y habla de qué tipo de tratamiento vamos a realizar. No es lo mismo tener un paciente que nos consulta por una artritis reumatoidea, que ha sido tratada con corticoides durante largo tiempo y que no ha sido tratado jamás sus emociones, que aquel paciente que ya ha sido quizás medicado con algún medicamento homeopático en el cual sus frustraciones fueron individualizadas y fueron tratadas, porque ese paciente va a tomar menos corticoides, habrá tenido una dolencia mucho más suave, no deja de ser crónica, pero sí más suave, más tranquila, con menos fluctuaciones, con menos pus-sed, y eso va a hacer que nuestro tratamiento sea abordado de una forma siempre más sencilla. El paciente y su historia nos está hablando de este presente en el cual toda la enfermedad debe ser tratada, pero al ser tratada la enfermedad estamos tratando esa historia que nunca había sido desarrollada o nunca había sido abordada o el paciente nunca lo había manifestado. A nosotros nos ocurre muchas veces que preguntamos a los pacientes si habían contado a veces historias muy individuales a su psicólogo, a su psiquiatra, o quizás a un padre que lo confesaba, y nos niegan diciendo que nunca lo habían dicho a nadie. Por lo tanto, cuando empiezan a liberar todas esas emociones, ahí empieza su verdadera curación. Rosario New Habitat, servicios inmobiliarios, inversión y crecimiento. Esperando que este programa haya sido de su utilidad, los dejo con una agenda que son las recomendaciones para la próxima semana. Y despedirme de ustedes con la frase de siempre, que como la medicina es un arte, vivámosla con alegría.